Muy buenos días, es un gusto saludarlos. Entramos nuevamente en materia de diseño de máquina, hoy con el cálculo y el diseño de los engranajes de rueda cremallera. La rueda cremallera es parte de los diferentes tipos de engranajes, tiene sus aplicaciones y lógicamente vamos a ver el desarrollo de este tipo de elementos o engranajes que son muy utilizados en la vida del ser humano y más que todo en la industria. Dentro del contenido de esta temática tenemos el mecanismo piñón cremallera, los elementos que componen este mecanismo, el funcionamiento, las aplicaciones, fórmulas, ejemplos. Vamos a ir describiendo cada una de estas partes para ir conociéndolo y sabiendo cómo podemos hacer. Aquí en este gráfico podemos observar dos tipos de engranaje cremallera o de rueda cremallera, una de dientes rectos y otra de dientes helicoidales. Lo he puesto para que usted vaya entendiendo de que la cremallera no solamente puede hacerse con dientes rectos, sino también con dientes helicoidales. Entonces, el funcionamiento de la cremallera es que mientras la rueda gira, ya, un X cantidad de dientes, la cremallera se desplaza una X cantidad de dientes tanto a la izquierda o a la derecha. Ese es el sistema de funcionamiento de las cremalleras. Okay. El mecanismo de cremallera aplicada a los engranajes lo constituye en una barra con dientes, la cual es considerada como un engranaje de diámetro infinito y un engranaje de dientes rectos de menor diámetro y sirve para transformación de un movimiento de rotación del piñón en un movimiento lineal de la cremallera. Ya lo manifesté anteriormente, la cremallera se puede deslizar tanto para la izquierda como para la derecha dependiendo del movimiento de la rueda. Y este puede ser este movimiento de acuerdo a la cantidad de movimiento que dé o a la cantidad de velocidad que tenga la rueda. Entonces, este movimiento de la rueda hace que también la cremallera se desplace. Si la velocidad es baja, la cremallera se moverá simplemente en una velocidad baja. Si la rueda se mueve con una velocidad media o alta, también la cremallera tendrá ese movimiento medio o alto. El mecanismo de la cremallera aplicado a los engranajes lo constituye una barra con dientes, la cual es considerada como un engranaje de diámetro infinito. Ustedes, si pueden recordar, cuando calculábamos los engranajes de dientes rectos, teníamos dos ruedas cilíndricas acopladas entre sí. Lo mismo sucede acá, lo único que una rueda está extendida, por eso llaman de diámetro infinito, ¿no? Y un engranaje de dientes rectos de menor diámetro. Y sirve para transformar un movimiento de rotación del piñón en un movimiento lineal de la cremallera. Quizás la cremallera más conocida sea la que equipan los tornos para el desplazamiento del carro longitudinal. Los dos elementos que componen este mecanismo, rueda cremallera, es el piñón, que es una rueda dentada que simplemente gira y empuja la cremallera. El segundo es la cremallera, que es una pieza dentada que describe un movimiento rectilíneo en uno o en otro sentido, según la rotación del piñón. Esto ya lo manifestamos en la... Cuando el piñón gira, sus dientes empujan los de la cremallera, provocando el desplazamiento lineal de esta.
Si lo que se mueve es la cremallera, sus dientes empujan a los del piñón, consiguiendo que éste gire y obteniendo en su eje un movimiento giratorio. O sea, tanto, tanto el piñón hace mover a la cremallera, como la cremallera puede hacer mover al piñón. O sea, los dos tienen movimientos que pueden hacer mover uno al otro, o viceversa. Las aplicaciones de este engranaje son diversas. Una de las más importantes y más visibles son la cremallera en el volante del vehículo, que le permite al vehículo girar tanto hacia la izquierda como a la derecha. Tiene otras aplicaciones diversas, pero estas son una de las más importantes. Para hacer subir también los coches en las ruedas, en las montañas rusas, también se puede utilizar este tipo de cremallera. De una forma más ampliada podemos observar en este gráfico la actuación o la aplicación de la rueda cremallera dentro del automóvil, ¿no? Y podemos observar cómo ésta le permite realizar el giro, ¿no?, al vehículo, tanto hacia la izquierda como a la derecha. En este gráfico podemos ver diversas aplicaciones de la cremallera, ¿ya? Podemos ver diversas actuaciones, ¿ya? Y pueden darse con dientes rectos o dientes helicoidales, dependiendo de la aplicación de la cremallera. Aquí vemos la utilización y aplicación de la cremallera para dos posiciones diferentes, una horizontal y otra vertical. Vemos cómo la cremallera actúa en una posición horizontal, empujando una puerta tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Y en el taladro de columna vemos la posición de la cremallera, del engranaje cremallera piñón, en posición vertical, haciendo que la mesa suba, tenga un movimiento de forma ascendente o descendente, de acuerdo al trabajo a realizar en el taladro. Para su cálculo, lo más importante es definir los cálculos de la rueda y, lógicamente, con los cálculos de la rueda se puede construir también tanto la rueda como la cremallera. Entonces, para poder operar matemáticamente tenemos que considerar a todos los efectos como si se tratara de una rueda dentada plana. En este caso tenemos que el paso es pi por módulo. ¿Por qué ponemos el paso y no el diámetro primitivo como lo hacíamos anteriormente? Porque el paso es lo más importante para calcular el sentido de la construcción de los diversos dientes de la cremallera. El paso es la distancia de un arco pequeño de curva que nosotros vamos a transferirlo a la cremallera, de la rueda a la cremallera. Por eso tenemos este de aquí, que es lo más importante a considerar, lógicamente. Aquí ponemos un ejemplo clave para poder entender lo del paso. Determinar el desplazamiento para una cremallera que engrana a un piñón que tiene 12 dientes, cuyo módulo es 1.25. La pregunta, si da 3 vueltas el piñón, ¿cuánto ha de avanzar la cremallera? Para empezar, hallamos el paso. Pi por módulo, 314 por 1.25. Me da 3.927. Ahora, vamos a encontrar el número de pasos para 3 vueltas del piñón. Entonces, el número de pasos o lo que avanza la cremallera es igual al número de dientes por el número de vueltas. Como el piñón tiene 12 dientes y dio 3 vueltas, serían 12 por 3, 36 pasos. O sea, 36 pasos da la cremallera. Ahora,
Veamos. Calculando el desplazamiento en milímetros es el paso por n dientes, por n número de pasos. Entonces tenemos el paso que es 3.927 por 36 y el desplazamiento total es 141.3 milímetros. En otras palabras, 14.3 centímetros. En otras palabras, 0,14 metros. Eso se desplaza esa cremallera respecto a este ejemplo que estamos tratando. A ver, para poder entender, aquí ponemos un gráfico donde se hace más legible el ejemplo que habíamos propuesto. Dice, por cada vuelta completa del piñón, la cremallera se desplazará avanzando tantos dientes como tenga el piñón. En este caso, si la rueda tiene 20 dientes y se mueve una vuelta completa, la cremallera avanzará 20 dientes en longitud, no en circular, porque el piñón nomás da una vuelta completa. Y esa vuelta completa, si es de 20 dientes, la cremallera avanzará los 20 dientes. Ahora, veamos cuántas revoluciones. Dependiendo de los RPM también se va a desplazar. Si tiene mayor velocidad se va a mover más rápido. Si tiene menor velocidad, menos lento. Dice, si tenemos un piñón de 8 dientes que gira a 120 RPM y una cremallera que tiene 4 dientes por centímetro, el desplazamiento de la cremallera por cada vuelta del piñón será desplazamiento Z, en este caso es el número de dientes, sobre N, 4 dientes por centímetro, da 2 centímetros, ¿ya? Como el elemento se mueve a 120 revoluciones, nos dará una velocidad de 240 centímetros por minuto. Ok, señores. Entonces, vean que es muy sencillo el cálculo de la cremallera, la rueda cremallera, de este engranaje de rueda cremallera. Quisiera decir que la rueda se calcula tal como se calcula una rueda de dientes rectos. Para ir entendiendo, aquí hemos puesto esta tablita para que usted la analice matemáticamente, lógico, matemáticamente y vaya entendiendo. Mire, el módulo, si el módulo de la rueda debe ser el mismo módulo de la cremallera. Aquí tenemos 1.5 el piñón y 1.5 la cremallera. Ángulo de presión debe ser igual tanto para el piñón como para la cremallera. Piñón y cremallera 20 grados en el ángulo del ángulo de presión. Número de dientes del piñón 20. De la cremallera depende el recorrido que vaya a tener. Altura de la cremallera 22.91. Ese es lo que se calcula como mínima altura para poder construir los dientes. Y de ahí tenemos paso primitivo. En este caso, el paso primitivo lo va a dar 5 milímetros. Ese paso primitivo está en función del módulo por pi. Usted de ahí para allá, lo que es el diámetro primitivo, diámetro exterior, diámetro de fondo, diámetro de base, distancia entre centros, altura del diente, altura de la cabeza del diente, altura del pie del diente, ya usted puede irlo con. Y la longitud de la cremallera, ¿ya? Entonces, usted, esta tabla la hemos puesto para que usted personalmente coja su calculadora y comience a hacer las multiplicaciones respectivas o las divisiones respectivas de acuerdo a lo que usted quiere calcular. Por ejemplo, si yo tengo el paso, me da 5 milímetros y yo quiero conocer el módulo, simplemente divido el paso, lo divido para pi y ya tengo el módulo. ¿Ya? Y así sucesivamente y voy calculando las cosas que yo voy obteniendo. ¿Ok?
Entonces seguimos con este tipo de proceso. La transmisión por cremallera y piñón no solamente se basa en las simples aplicaciones, no solamente se basa en el simple cálculo, también hay que conocer los tipos de materiales con los que se va a construir, dependiendo cada trabajo y cada aplicación que tiene. Por eso vamos a detallar algunas cositas en la presente lámina. Con el fin de satisfacer la demanda de la gran mayoría del sistema de transmisión lineal por piñón y cremallera, la empresa CON presenta una completa serie de tipos y medidas de diversos materiales que, combinándolos apropiadamente, cumplen el objetivo deseado. Las cremalleras fabricadas con dentado templado en toda su variante son cuidadosamente acabados por rectificado de todas sus caras, lo que le garantiza una excelente regularidad de engranaje, además de una muy buena transmisión de movimiento uniforme, silencioso y sin vibraciones. El rectificado se efectúa sobre máquinas CNC de última generación, es decir, estamos llegando a que el trabajo realizado se lo hacen máquinas de última generación, lográndose unos niveles de precisión muy elevados. Aquí tiene que ver mucho la precisión. La versión de cremallera con dentado helicoidal disponible en todos los módulos aporta las ventajas antes mencionadas. Un aumento de la superficie de contacto, con lo que se produce una gran mejora de las prestaciones, es decir, la capacidad de carga del sistema. El ángulo de la hélice a 19 grados está especialmente seleccionado para que cada vuelta del piñón y la carrera efectuada sea un valor entero sin decimales, facilitando de esta forma la medición por medio de elementos mecánicos, ya sean materiales, tratamientos térmicos y precisiones alcanzadas. Vea que no solamente se trata de calcular, de aplicar, no señores, siempre se trata de otras cosas más. En la descripción, para construir un engranaje, usted tiene que comenzar desde la selección del material, incluyendo los cálculos y, lógicamente, la construcción. Posiblemente en lo posterior, lógicamente, una vez que ya tenemos algunas cosas, la selección del material, los cálculos, tal vez tengamos que hacer tratamientos térmicos y precisiones, rectificados, entre otras cosas. Las cremalleras del presente de este catálogo se fabrican en 3 tipos de materiales diferentes para satisfacer los distintos grados de presentaciones que pueden ser necesarios. Aparte de los que se mencionan, fabricamos bajo demanda cremalleras, piñones, en otros tipos de materiales con los que también se pueden alcanzar altos grados de eficiencia en lo que a funcionamiento del sistema se refiere. Esto es lo que tratamos de dar a entender a cada uno de ustedes, que no solamente se trata de un cálculo y un simple diseño. No, también hay que, lógicamente, realizar la selección de los materiales y los posibles elementos que nosotros vamos a darle mayor resistencia, mayor dureza. Entonces, habrá que hacer los diferentes tratamientos térmicos. Aquí presentamos los diferentes tipos de materiales, los 3 tipos de materiales. El material F114 bonificado con una resistencia de 70 kilogramos por milímetro cuadrado. Dice, este tipo de material se utiliza para aplicaciones generales, sin grandes exigencias y carga medio pequeña. Las cremalleras son acabadas por fresado, lográndose un error de paso individual de 1 centésima de milímetro, máximo, y en su longitud total de 0,15 centésima. El segundo tipo de material es bonificado y templado por inducción, ¿ya? Hasta alcanzar los 52 HRC. Las cremalleras fabricadas con este tipo de material y tratamiento aportan unas presentaciones medias y altas en cuanto a la capacidad de carga se refiere. Los dientes son templados por inducción y posteriormente rectificados. Primero se templa, luego se rectifica.
Con este proceso se logran notables presentaciones de traslación, error de espacio individual a 0 a 3 milésimas y en su longitud unas 0,35 milésimas. Todas las caras de la cremallera son rectificadas, obteniéndose una buena calidad superficial. El material 3, que está hecho a 18 níquel cromo molibdeno 5 de cementación. Y este va cementado y temple entre 58 a 62 HRC. Este tipo de material se utiliza para cremalleras con altas prestaciones. La dureza superficial y la profundidad de la capa templada muy uniforme aportan al dentado unas elevadas prestaciones de trabajo. El acabado de los dientes es rectificado con una rugosidad menor al 0,8. La precisión obtenida por rectificado es muy alta, siendo el error de paso individual a una 0,3 milésima. Bajo plano se fabrica cualquier tipo de cremallera piñón, incluidos los módulos. Para que ustedes se den cuenta, la selección del material depende del trabajo que vayan a hacer. De ahí los posibles tratamientos que se le haga al material seleccionado. Y aquí tenemos una tabla donde vemos cada uno el material, tipo de material, tratamiento térmico, la capacidad de trabajo, la precisión, la rugosidad, el error, el paso, entre otros. Entonces usted puede darse cuenta para qué usted va a tener. Por ejemplo, el tratamiento térmico del primero es un recocido isotérmico con sucesivo temple y revenido. ¿Ya? Para una capacidad de mayor de 70 kilogramos por milímetro cuadrado. ¿Ya? La precisión del perfil, clase 8, según la DIN 3962. Esa es la norma que regula este tipo de elementos. El material 2, recocido isotérmico con sucesivo temple y revenido, mayor a 52 HRC. La norma clase 5 según DIN 3962. Y por último, el material 3 es cementado, templado y revenido entre 58 a 62 HRC, según la clase 5, ¿no? DIN 3962. Si ustedes pueden ver la rugosidad menor al 0,8 décimas, ¿ya? Y aquí ustedes pueden ver cómo se va trabajando. La lectura le va a dar mayor entendimiento a cada uno de ustedes. La selección del módulo del mecanismo piñón cremallera. En principio, el primer paso a dar es calcular la carga tangencial sobre el diente del piñón cremallera y considerar la velocidad lineal de desplazamiento. Con estos datos podemos ir a seleccionar directamente el módulo apropiado para la transmisión que estamos calculando. Pero es importante señalar que los datos de carga calculados son datos teóricos, válidos para mecanismos en condiciones ideales de funcionamiento, como son, por ejemplo, la ausencia de golpes o choques, de deformaciones estructurales, es decir, que son muy rígidos, una alineación perfecta piñón cremallera sin errores de mecanización, entre otros. Por este motivo se debe aplicar al dato calculado de carga tangencial un coeficiente de seguridad que oscila entre 1.5 y 3, para lo cual, y de forma orientativa, se adjunta un cuadro de coeficientes en función del tiempo de utilización de la máquina y del tipo de carga con que funciona la misma. Es decir, el tipo de carga, estamos hablando del trabajo. Tomada la decisión del coeficiente de seguridad, aplicar, y una vez multiplicado por la carga calculada empíricamente y por la velocidad lineal, es cuando podemos ir a los diagramas de selección. Estos diagramas están basados en consideraciones de Lewis y Hertz, y para su cálculo se han introducido oportunamente unos coeficientes de corrección al objeto de garantizar el respecto de los valores de flexión en base del diente y de la presión de Hertz adecuada a las características de los materiales y de los tratamientos térmicos propuestos. Estas consideraciones de Lewis y Hertz
Son consideraciones puestas en laboratorio. No es que se le invente el ingeniero Zambrano, no, puestas en laboratorio. Por lo tanto, vamos a ver la siguiente cuadro para ir asimilando lo que estamos manifestando. A continuación, mostramos una tabla orientada para seleccionar el coeficiente de seguridad más adecuado para cada aplicación, siendo en todo caso decisión del cliente la selección del mismo. El tiempo de trabajo, si es uniforme, moderada o pesada. Por ejemplo, ocasional, cada media hora. Si es uniforme, o sea que trabaja a cada rato, o es moderada o es pesada. Usted puede escoger 1.5, 1.8 o 2.3, dependiendo. Si es intermitente, cada 3 horas, usted puede coger 1.8, 2 o 2.5. Si trabaja uniformemente de 8 a 10 horas, el coeficiente de seguridad puede ser 2, 2.25 y 2.8. Y si trabaja las 24 horas, de 2, 2.5 a 3. Mire, aquí la carga o el tipo de trabajo que realiza el engranaje depende. Por ejemplo, ocasional. Vamos a suponer que estamos trabajando con una puerta que solamente se abre de mañana para que salga un camión, un vehículo, etcétera. Se vuelve a abrir al mediodía y se vuelve a abrir de tarde. Este tipo de trabajo es ocasional, ¿no? Entonces usted, dependiendo del tipo, puede poner 1.5 o 1.8, ¿ya? Pero si la puerta o el engranaje trabaja de 8 a 10 horas, vamos a suponer, tenemos el patio de una empresa donde existen maquinarias y hay la entrada y salida de vehículos a todo momento, entonces ya podemos ver que el tipo de carga cambia, por lo tanto, el coeficiente de seguridad también va a cambiar. Vamos a trabajar con 2, 2.25, 2.8. Ok. Los cálculos para la selección de la cremallera, partiendo de unas condiciones mecánicas previas como son la masa a desplazar. La masa a desplazar depende de lo que es que se va a mover. Velocidad de aceleración de la misma y coeficiente de seguridad. Tenemos que deducir las fuerzas corregidas que nos permitan entrar en las tablas recto helicoidal. Aquí significa que si es que voy a hacer el trabajo con engranajes rectos o con engranajes helicoidales, que nos informarán del módulo más adecuado y con él el número de dientes del piñón. Existen dos opciones iniciales. La fuerza tangencial puede ser horizontal o vertical y el cálculo es el mismo, solo se diferencia en la fuerza a tener en consideración. Aquí podemos analizar la fuerza tangencial real, ya sea vertical, hay dos fórmulas, la vertical y la horizontal, ¿no? Entonces usted puede analizar, a lo mejor son las mismas, ¿no? Y la fuerza tangencial corregida, la vertical y horizontal. Eso depende para aplicar los términos correspondientes. Vamos más adelante a hacer el análisis de cada uno de ellos. Ya, ok. Con este valor se ingresan los diagramas recto helicoidal de la selección del módulo. Se determina entonces la tipología y la dimensión de la cremallera necesaria según los materiales y los tratamientos disponibles. Y con él el módulo del diámetro primitivo. Aquí presentamos ya el diámetro primitivo, ¿ya? Tanto para la sección vertical como para la horizontal. Hemos cortado, por muchas razones hemos cortado hasta ahí, vamos a dejar la clase. Significa que en la próxima clase haremos una explicación más extensiva de la próxima clase para entender mejor cómo se selecciona el módulo. Mientras tanto, ustedes van a hacer el trabajo que consiste en el resumen de 200 palabras, 250 palabras, vamos a aumentarle 50 palabras más, 250 palabras, los trípticos y van a aplicar 4 preguntas objetivas, las que ustedes deseen, menos verdadero y falso. Pueden poner la que ustedes deseen. Entonces, vamos a hacer ese tipo de trabajo para ir incrementando. Ok. Cuando cambias la forma de ver las cosas, la forma de las cosas cambia. La verdadera crisis no es económica ni financiera, solamente es de percepción.
Un abrazo, jóvenes. Siempre, en cualquier momento, vamos a estar prestos para seguir atendiendo lo que vamos a hacer. Muchas gracias, caballeros.